Buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos. Esperamos un poquito mientras la gente se va conectando y mientras si quieren todos los que se han conectado, ayúdenme a confirmar que se está escuchando bien, que se está viendo bien y para poder enseñar. De la cara no opinen porque es lo que hay, no se puede, no se puede mejorar. Pero sí que me interesa que se vea bien, que se escuche bien, para que no estorbe a la hora de enseñar. Así que muchas gracias a todos. Buenos días, Wendy, Miguel Ángel, Fernando. Buenos días, Antonio. Bienvenidos. Sí que les animaría, si les parece bien, que aprovechen para darle a compartir el directo, así más personas van a poder eh, conectarse en el directo y no solamente en la grabación, y podríamos llegar a más personas con el mensaje. También les agradecería los comentarios, que pudiera ser interactivo, que pudieran participar. La verdad que hay una idea que me gusta mucho, que lo hacen algunos de ustedes, que cuando estoy enseñando escriben en los comentarios frases que les ha gustado, que les ha llegado, que han bendecido su vida. Y me parece una práctica buena para bendecir a otros. Ahí, mire, se conectó la suegra. Siempre me dice, recuerda que la reunión es a las 12, hora española, 1 hora menos en Canarias. Así que por amor a mi suegra lo digo. Ahí está fiel, siempre escuchando. La gente piensa que nos llevamos mal, pero nos llevamos muy bien, mi suegra y yo. Así que la bendición es poderosa, puede unir incluso a los yernos con sus suegras. John, bienvenido John. Bueno, parece que hay muchas personas que se están conectando, hay miembros de nuestra iglesia que se están conectando y damos gracias a Dios por ello. Y bueno, solamente mientras se terminan de conectar, algunos que quedan, vuelvo a decir lo mismo, estoy ilusionado, estoy contento, estoy feliz porque el Evangelio es predicado. Estamos teniendo unos días de seminario con el pastor Jorge Soria, donde indudablemente él tiene una gracia de Dios para enseñar y me encanta porque la palabra enseña que Dios nos ha dado una multiforme gracia. Significa que Dios ha dado diferentes gracias a diferentes ministros del Evangelio para que nos complementemos, porque la iglesia nunca fue pensada para los llaneros solitarios. Esto es un principio fundamental que me gustaría que abrazaras tú como cristiano. La vida cristiana nunca fue diseñada por Dios para caminar solo y el ministerio tampoco. Por eso yo trato de unirme a hombres y mujeres que aman a Dios, que aman la palabra, que aman a la gente. Para mí son 3 principios fundamentales para el ministerio. Personas que aman a Dios, que aman la palabra y que aman a la gente. Y estamos disfrutando muchísimo con este seminario. A mí me causaba gracia ayer cuando estábamos en la retransmisión, porque estamos enseñando el mismo mensaje, pero es impresionante cómo la gracia que hay en un pastor y la gracia que hay en un maestro se complementan, se fusionan y podemos ser enriquecidos por cada uno de los dones. Así que es maravilloso. Y yo siempre digo, hasta después de escuchar a hombres como el pastor Jorge Soria, casi que te da medio vergüenza de enseñar, porque tú dices, wow, hay mucho que enseñar, ¿no? Pero es todo lo contrario, porque siempre hay gente que necesita escuchar las diferentes gracias.
Y vuelvo a repetir lo mismo. Dios nunca nos planificó para caminar solos. Como creyentes, la voluntad de Dios es que caminemos como cuerpo, unidos. De hecho, la palabra dice en Efesios que mantengamos la unidad. No tenemos que crear la unidad, ya Cristo nos unió. Nuestro llamado es mantener la unidad y que juntos hagamos el plan de Dios. Y dentro del ministerio pasa igual. Dentro del ministerio yo trato de rodearme de hombres y mujeres llamadas por Dios, separadas por Dios, ungidas por Dios, pero personas que aman a Dios, personas que aman la palabra y personas que aman a la gente. Y para mí es fundamental y doy gracias a Dios por personas como el pastor Jorge Soria, como la pastora Milagros que se está conectando ahora con nosotros. Bienvenida, pastora. Y otros pastores y mujeres y hombres de Dios que reúnen para mí estos 3 requisitos. Bueno, antes de comenzar, vuelvo a repetir, si quieres darle a compartir para que más personas puedan escucharlo, totalmente eres libre para hacerlo. Y vamos a comenzar con la enseñanza. Recuerda que estamos enseñando Libres en Cristo. Creo que estamos en la semana, no sé en qué semana estamos, pero bueno, luego lo miraré, no quiero mentirles. Pero estamos enseñando dentro de la carta a los Gálatas, hemos enseñado el capítulo 1, donde hablamos que Cristo vino para que fuéramos libres, para que fuéramos libres del presente siglo malo y que para ello Él murió por todos nuestros pecados. Jesús eliminó cualquier separación entre Dios y nosotros. Esto es fundamental. Esto es el Evangelio. El Evangelio consiste en que no hay nada que te separe de Dios. Escuche, no hay nada que te separe de Dios, sea cristiano o no cristiano. Es que aquí está el matiz. Porque, claro, yo vengo escuchando el Evangelio desde bien chiquitito y yo recibí a Jesús con 15 años, en 1996. Y para mí entender esto fue una revolución. Para mí entender la justificación por la fe cambió mi vida cristiana radicalmente. ¿Por qué? Porque se hacía diferencia entre el creyente y el no creyente. Pero escuchen, Jesús no murió por los creyentes. Jesús murió por todas las personas. Realmente estamos en la misma posibilidad los creyentes y los no creyentes. La única diferencia entre usted si ha recibido a Jesucristo y el que no cree es únicamente lo que acabo de decir, creer en Jesucristo. De hecho, el Señor Jesús enseñó a los apóstoles cuando aún estaba Jesús enseñándoles en la tierra. Él les dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Y muchas veces, lamentablemente, enfocamos el tema del pecado respecto a lo que la gente hace mal. Sin embargo, los pecados ya fueron pagados por Jesús. La gente no va al infierno por sus pecados. Para mí es muy importante esto. La persona que va al infierno va por rechazar a Jesucristo, porque Jesucristo es la puerta de redención. Jesucristo es la puerta de salvación. Jesucristo es el punto de conexión entre usted y Dios. Muchos dijeron que la puerta es estrecha, ¿no? Y el camino es estrecho, la puerta es angosta, porque es difícil. Y no es eso. No, la puerta es estrecha porque solo se puede entrar de uno a uno. La puerta es estrecha porque nadie puede meterte. Nadie puede entrar en el cielo de casualidad. Cada persona decide creer o rechazar a Jesucristo. Y los que creen en Jesucristo entran por la puerta de la salvación. Y esto es importante, lo tengamos claro. Y la carta a los Gálatas en el capítulo 1 nos está hablando de que la puerta es creer en Jesucristo porque Él murió por nuestros pecados. De hecho, el apóstol Pablo nos dice a aquellos que enseñamos el Evangelio que no enseñemos otra cosa. No me voy a meter en este tema, lo he enseñado en otros domingos y usted lo tiene gratis en YouTube y lo tiene gratis en
en la página de Facebook de la Iglesia Nuevo Comienzo y lo puede escuchar cada vez que quiera y lo puede usar para lo que usted quiera, es de dominio público para bendecir. Pero es interesante porque no existe evangelio maldito, porque Pablo dice, maldito el que os predique otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos perturban, algunos perturban. En el capítulo 2 dice, falsos hermanos introducidos para establecernos en esclavitud, a los cuales ni por un momento nosotros permitimos el someternos a ellos para ser esclavos y no caminar en la libertad que tenemos en Cristo. Este es el mensaje que yo estoy transmitiendo. Hermano, no hay más evangelio, solo hay un evangelio. Es el evangelio de Dios, el evangelio del Hijo, el evangelio que es poder de Dios, el evangelio de la gracia. Llámalo como quiera, pero solo hay un evangelio y es Dios te ama y que te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo vino y nos liberó de la condenación heredada de Adán y ahora nos ha dado la bendición heredada de Jesucristo. Y este es el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, el que les predique otra cosa es maldito. Cuidado, porque no habla del mensaje, habla del mensajero. Por eso el pastor Santiago, que es una carta que a mí me encanta, aunque a muchos le tienen miedo, yo le tuve miedo mucho tiempo, dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque, cuidado, hay una responsabilidad sobre lo que enseñamos. Necesitamos, aquellos que estamos en el ministerio, necesitamos estar seguros de lo que estamos enseñando y sobre todo, hago un llamado a no salirnos del mensaje. El pastor Jorge Soria decía, solo hay un mensaje. Y yo lo anoté en mis notas ayer cuando él estaba enseñando. Él decía, desde antes de la fundación del mundo, antes de crear todas las cosas, hasta el final de los tiempos, hasta la consumación de los tiempos y la eternidad, solo hay un mensaje y es el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio, según Romanos capítulo 1, versículo 17, consiste en la justificación por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La revelación es la justificación. ¿Y qué significa la justificación? Número uno, lo primero que necesitamos entender es que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número dos, todos fuimos alejados de Dios. Perdimos la comunión con Dios. Número tres, necesitábamos un Salvador. Y aquí empieza el concepto de la redención. Jesucristo es el Salvador. ¿Y de qué nos salva? Nos libera de la esclavitud de Satanás, nos libera de la naturaleza de pecado y nos trae a vida, nueva vida en Cristo, donde somos justificados, donde hemos vuelto a ser uno con Dios, donde estamos unidos a Dios, donde estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, donde estamos bendecidos con toda bendición espiritual, donde hemos sido aceptados por Dios. Me encanta esto. Sé que estoy hablando de Efesios 1, pero es que es estudiarlo todo. No podemos sacar Gálatas de Efesios, de Colosenses, de Tesalonicenses, de Romanos. No podemos separarlo. Estás bendecido. Dios te ve santo y sin mancha. Eres hecho hijo de Dios. Eres redimido. Tus pecados han sido perdonados. Has sido aceptado. Has recibido una herencia. Has sido sentado juntamente con Cristo. Has sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está dentro de ti como sello de garantía y propiedad. El diablo no te puede tocar porque tú eres propiedad de Dios. Perteneces al cielo. Tú eres el cielo, la tierra. Gloria a Dios. Este es el Evangelio. No solamente es un concepto religioso. Perdón. Es una realidad espiritual. Gloria a Dios. Y estuvimos enseñando durante 11 semanas
respecto a la justificación por la fe, porque el gran conflicto que trata de enseñar el apóstol Pablo a los Gálatas es que no se desvíen del Evangelio, que no permitan que nadie venga y les añada requisitos para estar en paz con Dios, que no sea creer en Jesucristo. Pablo le dice a los Gálatas en capítulo 3, cumplir la ley no te justifica porque la justicia es por fe y la ley no es de fe. La ley dice que según hagas recibes. La ley no es de fe. Y nosotros hemos sido establecidos en el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo consiste en que somos hechos la justicia de Dios en Él. Y nos pone que la justicia funciona en el ámbito de la justicia de Dios. En el ámbito de la justicia de Dios, donde Dios lo ha hecho todo en Cristo Jesús y donde estamos reconciliados con Dios, donde nada nos separa de Dios y donde estamos perfectamente unidos. Gloria a Dios. Estoy resumiendo hasta llegar al capítulo 3 de Gálatas, aunque si no me equivoco, corríjanme lo que están escribiendo. Nosotros quedamos en terminar la parte de la justicia hablando de la fe del justo, pero estoy haciendo una recopilación porque es toda una línea continua de enseñanza desde 0 hasta 1000, como siempre digo yo. Y el apóstol Pablo sigue enseñando que nosotros somos la justicia de Dios. Y como somos la justicia de Dios, podemos vivir por la fe. Pero Pablo dice, cuidado, no nos equivoquemos. Habiendo comenzado creyendo en Jesucristo, ahora no caigamos en el error de querer merecer y de querer cumplir requisitos para agradar a Dios. La fe comienza, el punto de partida de una vida de fe victoriosa comienza en saber que ya está completo en Cristo Jesús. El camino de fe del justo comienza en saber que hemos sido reconciliados, que estamos bendecidos, que estamos completos y que podemos caminar en victoria todos los días de nuestra vida, establecidos en una sola verdad. Jesucristo ya lo hizo. Gloria a Dios. Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya lo hizo. La fe no arrebata. Escuchen, la fe no recibe del diablo. La fe recibe de Dios. Me paré un momento porque esto es para pensarlo y hay que digerirlo bien. La fe no tiene que arrebatar nada al diablo. La Biblia dice que Jesús ya exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz en el Calvario. En la cruz, en el Calvario, allí Él redujo a nada el poder del diablo sobre tu vida. Gloria a Dios. No necesito nada más. Jesús es más que suficiente. Piensa en esto. Hay gente peleando con el diablo para que el diablo suelte cosas que Jesús ya recuperó para nosotros. El diablo no tiene nada que yo necesite. La Biblia dice que Jesús venció a los principados, exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz en el Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 14. La palabra dice que Jesús fue resucitado y que fue sentado sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1. La palabra dice que Jesús arrebató el imperio de la muerte al que lo tenía, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 1 o 2, no recuerdo bien, creo que el 2. Santiago nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe.
resistid firmes en la fe. Es decir, no está hablando de que tú vayas en busca del diablo. Está hablando de que el diablo te odia y va a tratar de que tú dejes de descansar en la fe que tienes en Jesucristo. Pero tu acción de fe no tiene que ver con pelear con el diablo. Tu acción de fe tiene que ver con mantenerte firme. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo estoy bendecido en Cristo Jesús. Yo estoy sano por la llaga de Jesús. Yo estoy bendecido. Mi familia está bendecida por medio de Jesucristo. Yo soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Yo todo lo puedo en Jesucristo. Esa es mi fe. Gloria a Dios. De hecho, la carta o el libro de Hebreos dice que la única forma de andar por la fe es poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Gloria a Dios. Y hoy me gustaría cerrar este punto de la justicia de Dios para seguir avanzando con Gálatas capítulo 4, 5 y 6 la semana que viene. Hay un punto importantísimo dentro de Gálatas capítulo 5, si no recuerdo mal. Capítulo 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, hay una forma de vivir del creyente. ¿Por qué a los creyentes les cuesta muchas veces caminar en lo que son? Porque no saben lo que son. Y de esto quiero hablar hoy. Hay muchas cosas a hablar de fe. Tal vez hagamos una serie de la fe del justo. Ya la hicimos en la iglesia de forma privada, pero podemos volver a hacer dentro de las redes sociales. Pero hay un tema que a mí me llama la atención. Y es que yo no puedo caminar en aquello que desconozco. La ignorancia es muy peligrosa. Nos hace sufrir. Y no hay nada más triste para un creyente que saber que está sufriendo algo que no le pertenece. Y me gustaría que anotaras eso. Yo no quiero... ¿Por qué es bueno anotar, pastor? Porque te va a ayudar a retener, te va a ayudar a prestar atención, pero también te va a ayudar a tener notas a las cuales acudir para estudiar y seguir alimentándote. Y yo siempre digo que yo creo que yo no expongo nunca un mensaje entero, sino que yo lo introduzco. Yo te doy un camino que luego tú puedes seguir con total libertad, Y lo que me gustaría que anotaras eso, yo no quiero sufrir algo que no me pertenece. La enfermedad no te pertenece. La Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos curados. La palabra dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este mismo texto dice que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, del 3 al 5. En Mateo capítulo 6, creo que es, Mateo 6 o Mateo 8, en el versículo 16 dice que Jesús sanó a muchos para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo que él llevó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. La Biblia dice que vino un hombre leproso a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Y puso sus manos sobre este hombre y fue curado. La palabra dice que Jairo vino a buscar a Jesús y le dijo, ven a mi casa, mi hija está gravemente enferma, si tú pones tu mano sobre ella sanará. De camino a su casa, usted sabe la historia, recibió noticia de que su hija había muerto. Y Jesús le dijo, cree solamente, y no temas, cree solamente, y su hija fue sana. La mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús porque creía que Jesús era la sanidad. Y la Biblia dice que poder salió de Jesús y la mujer fue libre de su azote. Un hombre de 38 años paralítico, ahí esperando por ser sano, y Jesús apareció en su vida y fue sano. Había un hombre ciego de nacimiento y la religión que había en los discípulos. Sí, los discípulos podemos tener religión. Por eso tenemos que aprender.
Tenemos que tener la actitud siempre de aprender y irnos desvistiendo del viejo hombre. Y las tradiciones también son parte del viejo hombre. Y cuando vieron al hombre ciego de nacimiento, empezaron a discutir entre ellos, ¿quién pecó? ¿Este o pecó su padre? Y Jesús les dijo, aquí no es un tema de quién pecó. Aquí el tema es que yo soy la luz del mundo y mientras esté en la tierra debo hacer las obras que mi Padre me envió a hacer. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y la pregunta es, ¿qué obra le mandó a hacer el Padre? Y empezamos a filosofar. Este es el problema. Y quiero enseñarte algo con esto hoy. Empezamos a filosofar y a crear doctrinas que no están en la Biblia. Sin embargo, hay que seguir leyendo. Y la obra que hizo Jesús fue sanarlo. Por tanto, ser luz del mundo es sanar a los enfermos. Porque ser luz del mundo consiste en hacer las obras del Padre que nos ha bendecido y nos ha enviado. Por ejemplo, si tú estás en el ministerio, nuestro llamado como pastores, como maestros, como evangelistas, como pastores, como maestros, no es ser youtubers ni ser conocidos, es hacer las obras de nuestro Padre. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en las redes sociales ahora los ministros? Porque estamos haciendo la obra de nuestro Padre. ¿Cuál es la obra de nuestro Padre? Predicar el Evangelio, sanar a los enfermos. Usted no necesita que yo imponga manos sobre usted. Usted necesita que yo le predique el Evangelio. Porque el Evangelio siempre te va a llevar a creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo siempre te va a sanar. Creo en la sanidad divina. Creo que Jesús sana. Creo que en este tiempo más que nunca el mundo necesita que los creyentes digamos públicamente que Jesús sana. Que Jesús restaura las vidas, que Jesús transforma corazones, que no hay enfermedad que Jesús no pueda curar. De hecho, mientras yo estoy enseñando, yo creo y hablo en el nombre de Jesús, que los enfermos son sanados, que los endemoniados son liberados, que los oprimidos son libres, que los amargados son llenos del gozo del Señor, son libres en el nombre de Jesús, porque la palabra es confirmada por las señales que la confirman, dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 16. Gloria a Dios. La ignorancia nos destruye. Y es tiempo de no ignorar, sino conocer. Miren, Juan capítulo 8, versículo 30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Miren el capítulo 8, pero versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Todo el pueblo vino a él. ¿Ok? Había mucha gente que vino a escuchar a Jesús. Y ahora volvamos a leer el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. No todos, pero sí muchos. Gloria a Dios. Pastores que no todos creen. Ok, todo el mundo es libre de creer o no creer, pero muchos van a creer. Gloria a Dios. Muchos van a creer. Muchos van a creer en Jesucristo, porque el Evangelio es demasiado bueno para no creer en él. Y el versículo 31, aquí está el matiz. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ok. En el capítulo 8, versículo 2, él está enseñando a todos. Es como yo empecé a las 12 de la mañana a predicarle a todos, a todo el que quiera escuchar. Pero en el versículo 30, la gente se posiciona. Y esto tenemos que aceptarlo. Nosotros enseñamos la palabra, la gente escucha y llega un momento en que la gente se posiciona. ¿Qué posición, pastor? ¿Creer o no creer? En el momento que la gente se posiciona, el mensaje se dirige al que cree. Es así. Pero el mensaje solo se enfoca en la gente que cree. Jesús lo hizo. Y entonces Jesús aconsejó lo siguiente a los que creían. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto es lo que me gustaría
enseñarte en esta mañana, o arrancar desde aquí y que a ver hasta dónde llegamos. Una vez que crees en Jesucristo, lo que tú necesitas es conocer la palabra. Y la palabra que conozcas te va a hacer libre. Por ejemplo, si a ti te están enseñando que la voluntad de Dios es la enfermedad y que Dios tiene un propósito como tu enfermedad y que tienes que aceptarlo y que todo viene de Dios, lo bueno y lo malo, tú estás siendo mal enseñado. No es verdad esto. Pero si tú lo crees, en eso vas a caminar. Porque tú siempre vas a caminar a la luz de lo que conoces y entiendes. Por eso, queridos y queridas, pastores, pastoras, maestras, maestros, apóstoles, profetas, lo que usted quiera. Nuestra responsabilidad es que los creyentes conozcan a Jesucristo, conozcan lo que les pertenece y ayudarles a caminar en eso. No podemos traer más confusión, no podemos traer un mensaje que lo que haga es decir, wow, cuánto sabe el pastor José Luis. Eso no sirve para nada. Nosotros tenemos que ser prácticos, sencillos, claros. Pablo dijo, yo sé mucho, pero me propuse solo conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, porque yo no quiero creyentes paulistas o pablistas. Yo quiero creyentes que tengan una fe fundamentada en el poder de Dios, porque solamente el poder de Dios restaura las vidas. Solamente el poder de Dios resucita a los muertos. Solamente el poder de Dios sana a los enfermos. Solamente el poder de Dios restaura matrimonios rotos. Solamente el poder de Dios libera a una persona de la depresión, de la amargura, de la tristeza, de la desilusión, de la tristeza compulsiva por sentirse traicionado por la gente que te quiere. Solo el poder del amor de Dios transforma desde las entrañas a las personas. Esa es mi convicción. Yo no quiero ser conocido como alguien que habla bien. Yo quiero ver gente transformada por el poder de Dios. Quiero gente que conozca a Jesús. Quiero personas, fíjense, seguramente una de las series que comencemos pronto es aprendiendo a orar como hijos. Porque sí, soy la justicia de Dios, estoy bendecido, estoy sentado a la diestra del Padre, tengo autoridad, tengo la fe que ha vencido al mundo, ok. Pero los cristianos necesitan aprender a orar. Y a orar como hijos, no como mendigos. Y estoy planificándome para comenzar una serie de oración, donde creo que va a ser de bendición. Tampoco pretenda que voy a enseñar todo de oración. Voy a enseñar cosas prácticas que creo que te puede ayudar. Pero en este día te quiero enseñar esto. Jesús nos dio la clave para vivir una vida cristiana victoriosa. Número 1, crees en Él. Creer en Jesucristo. Número 2, necesitas conocer. Necesitas conocer tu verdadera identidad. Y el único lugar para aprenderlo es la palabra. El único lugar es ir a las cartas de Pablo, que es donde se habla del nuevo nacimiento. Se habla de la nueva vida en Cristo. Yo siempre digo que Pablo tradujo a Jesús, porque Jesús vivió en 2 pactos. Entiéndanme, Jesús vivió bajo el pacto de la ley. Por eso le decía, ministraba a un enfermo y decía, ve y lleva la ofrenda al sacerdote. ¿Por qué? Porque era el ritual del Antiguo Testamento. Era el ritual de la ley de Moisés. Y Jesús cumplió toda la ley. Para que todo fuera perfecto, Él tenía que cumplir la ley. Pero Jesús enseñaba el reino y ministraba el reino de los cielos abiertos. Los cielos ya están abiertos en Cristo Jesús. Y Pablo es usado por el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros los resultados, los efectos de la obra completa de Cristo. Pablo, Pedro, Santiago,
Juan, nos enseñan cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Por eso es muy importante esto. Voy a Jesús para que usted vea que no es un tema que me saqué de la chistera. No, no, no. La gente creyó en Él y automáticamente Él los llevó a la palabra. ¿Pero a qué palabra? A sus palabras. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Cuidado, Jesús estaba trayendo un cambio. Jesús estaba trayendo el cumplimiento de la ley. Muchos cristianos caminan cumpliendo enseñanzas de la ley de Moisés. Y no me voy a meter en este tema porque lo he enseñado muchos días, pero no es ahí donde tenemos que andar. Por ejemplo, muchas personas les han dicho que para ser sanos tienen que traer una ofrenda. En el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés decía que pagarás por todo lo que quisieres. Pero en Cristo Jesús ya está todo pagado. Jesús ya pagó tu sanidad. Los diezmos y ofrendas no son puestos por Dios para ser sanos. No, es otra cosa. Podemos hablar otro día de diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas son la voluntad de Dios, sí, pero no para recibir sanidad. Ahora mismo me puede estar escuchando alguien que nunca ha creído en Jesucristo y ser sanado, porque la sanidad es un regalo de Dios. Gloria a Dios. De hecho, vuelvo a decir, los enfermos son sanados mientras el Evangelio es predicado. Amén. Pero quiero reforzar esta palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escuche, cree en Jesucristo. Sé un discípulo de Jesucristo. Abraza la palabra del Señor Jesucristo. Permanece en ellas. Y entonces vas a experimentar la libertad que tienes en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra parte es permanecer en la palabra. Y permanecer no tiene nada que ver con un esfuerzo atroz, sino que es descubrir y creer. Descubrir y creer. Pero quiero despertarte en esta mañana el deseo de querer aprender, de querer recibir. No te quedes solo con este mensaje. Entiendo que si estás conmigo esta mañana es porque a ti te gusta y te bendice la manera en que yo pongo el Evangelio. Gloria a Dios por ello. Pero no te quedes solo con lo que yo enseño. Vea la palabra. Vea la palabra. Hace poco me decía un hermano, un cristiano, me decía que poco leen los cristianos. Ven las editoriales cristianas y los libros se venden como churros y la gente lee y lee y lee. Pero muchas veces vender un libro cristiano a la gente le cuesta comprar porque no lee. Y wow, yo me niego a creer eso. No porque yo escriba libros, sino porque creo que el creyente debería querer aprender. Y debería querer profundizar y debería querer saber más sobre quién es en Cristo. Porque usted recibe a Jesucristo y no tiene ni idea de nada. Y si usted no aprende, cualquiera va a venir y le va a enseñar cualquier cosa. Y usted lo va a creer. ¿Y por qué no lo va a creer? Si no lo estudia, si no sabe. Y entonces, si vemos a un pastor famoso que escribe algo en Facebook, le ponemos like. Pero ni siquiera estamos entendiendo lo que está diciendo. Pero es famoso, pastor. Ya, pero Judas caminó con Jesús y era un traidor. No podemos caminar, no puede ser ese nuestro criterio. No estamos en Hollywood, somos hijos de Dios. Nosotros deberíamos saber separar la palabra de Dios. La palabra dice en 2 de Timoteo, perdón, 1 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo incluso, nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Pero cómo? En palabra, en conducta. Entonces le dice, ocúpate de la lectura. Es que la única manera de aprender es ir a la palabra intencionalmente. Necesitamos ir intencionalmente a la palabra para dejarnos enseñar por la palabra. Y yo no quiero ser parte de ministros que únicamente empujan a la gente a que lo escuchen a él, sino que yo quiero ser parte de aquellos hombres y mujeres que servimos a Dios, que guiamos a los creyentes a ir a la palabra y permitir que la palabra ministre sus corazones. A mí me enseñaron que era la justicia de Dios, pero luego yo fui a la palabra y profundicé en la palabra, y la palabra enriqueció estas cosas. Gloria a Dios. Por eso es importante, creo que los cristianos deberíamos ser gente que estudia, que profundiza, pero no para embotellar la cabeza, sino para que la palabra nos enriquezca. Y la única manera de yo saber que la palabra la estoy entendiendo es que sé ponerla en obra, sé practicarla. Por ejemplo, yo estoy enseñando la justificación por la fe. Automáticamente que te enseño la justicia de Dios, si tú la entendiste, empiezas a caminar por la fe. Es automático. Y por eso Jesús dijo, ¿tú crees en mí? Ok, aférrate a mi palabra, cree en mi palabra, deja que mi palabra te lleve, y después vas a experimentar que la palabra te hace libre. La palabra te hace libre del cáncer, la palabra te hace libre de una adicción, la palabra te hace libre de la destrucción familiar, la palabra te hace libre de la pereza, la palabra te hace libre de la falta de ambición. Creyentes que empiezan a escuchar la palabra y entienden quiénes son en Cristo, empiezan a pensar, ¿y por qué seguir siendo empleado si puedo ser un empresario? Y empieza a tener ambición y decir, todo lo puedo en Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué me voy a limitar a un sueldo mínimo para ver si llego a fin de mes? Si el Señor me está dando planes para comenzar un negocio, para contratar a otros hermanos en Cristo. Hay personas que el Señor le da ideas para abrir negocios y contratar a los jóvenes de la iglesia y que puedan compaginar estudios y trabajo y puedan bendecir su hogar, a sus padres y puedan pagarse sus estudios. Es decir, la mentalidad cristiana, cuando entiendes que eres la justicia de Dios en él y que estás bendecido, rompe todos los límites. Y ya no solamente los jóvenes están pensando en aprender a tocar el piano o la batería. ¿Y ahora qué hacemos con los músicos? ¿Ahora qué hace? Bendito campeón. Ahora estamos confinados, no podemos tocar la batería, no podemos tocar la guitarra. ¿Ahora qué hace? ¿Ya no puedes servir a Dios? Claro que sí. Nada te puede frenar. Dios no te creó solo para tocar un instrumento en la iglesia. Gloria a Dios si bendices a la iglesia tocando un instrumento. Gloria a Dios si bendices a la iglesia con otro aspecto. Pero tu vida tiene un propósito divino. Y la palabra es útil para corregirte, para enseñarte, para redarguirte, para mostrarte un camino mejor. Y esa es la clave. Cuando tú entiendes que eres la justicia de Dios, la vida de Dios que está dentro de ti te despierta a ser una persona de acción. La fe te convierte en una persona de acción, dinámica, no te cierras a una sola cosa, sino que amplías el abanico de tu vida porque tú sabes que en Cristo Jesús no existen los límites. El Señor, en este caso a mí, Dios me llamó a abrir iglesia, a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a poder predicar el Evangelio. Me llamó a escribir libros, me llamó a hacer un canal de YouTube para que tuviéramos enseñanzas básicas para los creyentes.
Pues voy a por todas, pastor, pero son muchas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, mira que no estoy haciendo publicidad. Está aquí, ¿no? El primer libro que escribí. Bueno, gloria a Dios. Ya tengo 4 empezados. He terminado otro que va a salir a la luz en diciembre. Estamos con el canal de YouTube y muchas personas están siendo bendecidas, edificadas. Estamos teniendo más reuniones ahora que estamos confinados que antes. Y hemos podido hacer ya 2 seminarios con el pastor Jorge Soria. Tuvimos un tiempo de entrevista con el pastor Kenneth Solá. Hemos tenido diferentes eventos. Estamos teniendo reuniones y estamos juntando los grupos que tenemos en Honduras, en Barcelona capital, en Tarrasa. Hermanos de Canarias que se conectan con nosotros y estamos teniendo reuniones con personas de diferentes lugares, personas que quieren escuchar el Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego trabajamos secularmente y todo. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque la fe te hace vivir de una manera activa, pero enfocada. Esto que estoy diciendo es una locura para la mentalidad religiosa. No. Tú solamente una cosa. Y ahí te aísla. No, hermano. Entender el Evangelio, entender la obra de Cristo, entender quién eres en Cristo, va a transformar tu forma de aprovechar la vida. Y les pido disculpas a aquellos que se están conectando hoy por primera vez y ven que no me estoy metiendo en un tema específicamente para enseñar. Hoy estoy ministrando en base a todo lo que llevo enseñando durante alrededor de 18, 19 semanas, no recuerdo bien. Hoy estoy ministrando y dando conceptos a aquellos que están escuchando durante todas estas semanas. Y les pido disculpas si no me estoy parando a enseñar algo específico. Pero es que estoy impartiendo cosas que están en mi corazón para que te vaya bien. Y lo voy a recapitular. Lo primero que te estoy diciendo es, aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. La palabra escrita es la palabra profética más segura. Sigue la palabra. Este fue el consejo de Jesús. ¿Crees en mí? Sigue mis palabras. Yo siempre le digo a los miembros de nuestra iglesia, yo quiero ser un pastor conocido porque mis discípulos van a la palabra. La palabra es lo único que va a permanecer para siempre. Todo cambia. Los cortes de pelo cambian, las gafas cambian, las redes sociales cambian, los aplausos cambian. Hay gente que te escucha hoy, mañana no te escucha. Hay gente que no te escucha hoy, mañana te va a escuchar. Hay gente que hoy lee mis libros, mañana los va a leer. Gente que hoy no los lee, mañana los va a leer. Las finanzas suben y bajan. Los países quiebran, los países se levantan. Todo cambia, todo cambia. Lo único que no cambia es la palabra. Entonces, lo que te quiero compartir hoy es esto. ¿Por qué no fundamentas tu vida en lo que no cambia? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no fundamentar mi vida en lo que nunca cambia, que es la palabra de Dios? La palabra no cambia. Y la palabra tiene el poder para transformar cualquier vida. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, la palabra separa todo. Separa todo y te ayuda a vivir por la fe, no por las emociones, no por las circunstancias. La palabra te transforma. La palabra primero te hace conocerte. La palabra te muestra un camino mejor. Y la palabra te ayuda a caminar en ese camino, te da los consejos. De hecho, muchas personas hablan de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? Estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová?
El temor de Jehová consiste en reconocer que Dios sabe más. Número 1. El temor de Jehová es decidir que vas a recibir el consejo de Dios como primera opción. No como segunda, tercera o quinta, primera opción. ¿Por qué? Porque Dios sabe más. Y una vez que yo he reconocido que Dios sabe más y he decidido recibir el consejo de Dios como primera opción, voy a practicar lo que el consejo de Dios me enseña porque es el mejor consejo y me va a ir bien. Eso es el temor de Jehová. Practicar el temor de Jehová tiene que ver con ir a la palabra y escudriñar las escrituras y dejar que la palabra nos hable. Y ahí es donde vemos lo que estoy enseñando. Yo no me estoy yendo del mensaje, estoy poniendo fundamento y estoy llamando tu atención a enfocar tu vida en lo que dice la palabra. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto, Jesús respondió con la palabra. Todas las obras que hizo Jesús confirmaron la palabra. Nuestra vida cristiana es una vida de la palabra. Yo siempre digo que los cristianos somos muy inteligentes. Alguien me dijo una vez, estaba testificando, una vez regalé, en Navidad compramos Evangelios de Juan, y le regalé uno a cada persona de mi empresa. Y una persona me dijo, me leyó la primera frase, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y me preguntó de qué significaba. Y se lo empecé a enseñar. Entonces él me dijo que la fe era algo que ayudaba a personas que tenían la mente débil. Yo le contesté, es interesante porque tengo la mente tan débil que eres incapaz de leer la primera frase de este libro sin preguntarme qué significa. Para mí es muy fácil entender eso, pero tú no eres capaz de entenderlo porque, claro, él no tenía el Espíritu Santo. Nosotros somos muy inteligentes. Tú eres muy inteligente. Tienes a Cristo en tu corazón, tienes la mente de Cristo dentro de ti. Y tú eres capaz de entender la palabra. De hecho, el apóstol Juan dijo que tenemos la unción del Santo y podemos comprender las Escrituras. El escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y grabadas en nuestras mentes. Los cristianos tenemos una inteligencia sobrenatural y podemos entender los principios de Dios. Y hoy la verdad que me impresiona porque no quería enseñarte esto. Yo meditando en estos días, el domingo pasado lo lancé un poco, pero hoy quiero sembrarlo en tu corazón. Aprovechemos la sabiduría de Dios. Aprovechemos el conocimiento que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y no permitamos que nada nos saque del verdadero evangelio, porque solo el evangelio es el poder de Dios para salvación. Solo el evangelio, nada más. Ninguna religión, ningún ministro, ninguna nueva doctrina. Jesucristo y su obra completa es lo único que hace libre a la gente. Seamos, la palabra que me viene es serios, pero seamos concienzudos con este asunto. Seamos determinantes con este tema. Echemos raíces en la palabra. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. La Biblia dice que en Él llevaremos mucho fruto. Jesucristo, en Jesús llevamos mucho fruto. Por eso, abracemos la palabra. Abracemos la palabra. Abracemos la obra completa de Cristo
y caminemos en lo que somos en Cristo Jesús. Miren, un solo ejemplo, y voy a ir terminando ya, porque creo que he dicho lo que tenía que decir, y es tontería seguir hablando cuando uno ha dicho lo que ya tenía que decir. En Romanos capítulo 4, estamos enseñando, voy a cerrar hoy el tema de cómo vive por fe el justo. Y la palabra dice, versículo 18, Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Escuche, vivir por la fe nace en oír, en escuchar o en leer, en todo caso en recibir la palabra de Dios. Porque hablamos de que Abraham se encontró en la tesitura de una esperanza contra otra esperanza. Una esperanza era, eres viejo, Sara es vieja, no pueden tener hijos, la promesa no se va a cumplir. Y la otra esperanza es, Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero si Abraham no escucha la promesa de Dios, no tiene la esperanza. ¿Me entiende? Si no escucho, no conozco. Y si no conozco, ¿qué voy a creer? La palabra dice que Abraham decidió no dudar, sino que Abraham decidió creer en que Dios iba a cumplir su palabra. Y se fortaleció en la fe. ¿Cómo me fortalezco en la fe? Cuando yo creo que Dios no miente, que lo que Dios me dijo lo voy a experimentar. Pero Dios me tuvo que haber dicho algo. Y yo tuve que haberlo escuchado. Entonces, para caminar en la fe del justo, necesito conocer lo que Dios me dice. Y está aquí lo que Dios me dice. Dios me dice que por la llaga de Jesús yo fui curado. Entonces, tú que estás enfrentando una enfermedad tienes una esperanza contra otra esperanza. El informe médico que te dice que estás desahuciado y que te quedan 6 meses de vida, contra el informe de Dios que dice que por la llaga de Jesús fuimos curados. Entonces es el momento de decir, no, yo no voy a dudar, sino que voy a creer. ¿Pero qué voy a creer? La palabra que conozco. Por eso muchas veces decimos, vivimos por la fe. Pero cuando le pregunta a la gente, ¿en qué estás creyendo? Estoy creyendo en Dios, pastor. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué estás creyendo? Yo creo en Dios, pastor. Ya, pero los demonios también creen en Dios. Y no reciben nada de Dios. Yo creo, pastor, que por la llaga de Jesús yo fui curado. Y yo creo que Jesús llevó toda enfermedad y toda dolencia. Y yo recibo mi sanidad. Aunque aún no se manifieste en mi cuerpo, yo creo en la palabra. Y mi cuerpo va a tener que obedecer a la palabra. Ah, gloria a Dios. Amén. Está una esperanza, te sientes mal, estás enfermo, tienes un diagnóstico médico, ¿ok? Una esperanza negativa contra otra esperanza. Dios dijo que por la llaga de Jesús yo fui curado. Entonces, la fe del justo dice, yo decido creer lo que la palabra me dice, no voy a dudar y voy a llamar las cosas que no son como si fueran. En el nombre de Jesús, soy sano. Gloria a Dios. Bueno, creo que dije lo que tenía que decir. Así que
como dije antes, decir más es tontería. Es importante ver que los cristianos vuelven a la palabra, que los cristianos abrazan la palabra. Es el consejo de Jesús: permaneced en mis palabras y que mis palabras permanezcan en ustedes. Esa nunca cambia y siempre funciona. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero dar gracias a Dios por tu sanidad. Y estoy agradecido a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra y ver la obra de Dios en la gente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada persona que está escuchando. Gracias, Señor, por todos los milagros que tú haces cuando el Evangelio es predicado y escuchado. Gracias, Señor, por los enfermos siendo sanados. Gracias, Señor, por toda opresión siendo liberada. Gracias, Señor. Gracias por familias ordenadas, felices. Gracias por milagros y respuestas divinas en cada necesidad de aquellos que me están escuchando. Padre, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual es enviada. Creo que cada persona que me está escuchando abraza el Evangelio, abraza la palabra y se establece en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar, gracias por los comentarios, gracias por recibir, gracias por este tiempo, por dejarme entrar en tu vida, en tu casa. Eres libre para compartir este vídeo con quien tú quieras, y si consideras que va a ser de edificación para otros. Y recuerda que esta tarde a las 6 de la tarde vamos a estar con el pastor Jorge Soria concluyendo el seminario Somos la justicia de Dios, o la justificación por la fe, como quiera llamarlo. Y recuerda que todos los vídeos van a estar en Facebook, en la página de Facebook de la Iglesia Nuevo Comienzo, y también lo iremos colgando en el canal de YouTube Iglesia Nuevo Comienzo igual. Si hay alguno que se me escapa, porque a veces no me doy cuenta que hay alguno que no subí y te interesa, por favor, me escribes por Messenger y encantado lo subiré. Recuerda que tienes tu canal Conociéndolo Mejor en YouTube, donde tienes vídeos de 10 a 15 minutos donde enseñamos el Evangelio desde una persona que no ha conocido a Jesucristo hasta cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Así que contamos contigo, contamos con que te puedas suscribir, que puedas recibir los vídeos, que los puedas compartir. Creemos que es un material bueno para cualquier persona cristiana y no cristiana, para evangelizar y para crecer en el conocimiento de quiénes somos en Cristo. Así que ahí lo tienes, a tu total disposición, ¿ok? Y nada más, creo que no me olvido de nada. Muchísimas gracias, te amamos, te bendecimos y creemos que vas a tener una semana sobrenatural. Chao.